Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Gracias por aceptar nuevamente esta conversación aquí en Clase Empresarial en los 95.9, Cámara FM. Un abrazo y un saludo muy especial a quienes nos oyen a través de cámarafm.com y por supuesto a ustedes que están aquí a través del canal YouTube de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Esta es la emisora de los empresarios, de los comerciantes, cumpliendo 40 años y lo estamos celebrando con una serie de programas y de conversaciones maravillosas aquí en Clase Empresarial. Hoy nos vamos a ir a una empresa integrada por 45 personas más o menos, colaboradores directos que reciben sus prestaciones, que realizan su trabajo diario con una mentalidad, con una premisa, con un protocolo muy cuidado, muy pensado y diseñado por su fundador, a quienes ya les voy a presentar. Un emprendedor que sabe como nadie todo lo que hay detrás de ese proceso de transformar un espacio, de pintar un espacio, bien sea el apartamento, nuestra casa, nuestra oficina, la bodega. Eso genera un estrés, eso genera una ansiedad. También habrá quienes eso les genera una alegría especial, pues porque hay de todo. Pero casi siempre detrás de ese proceso hay un estrés. Y este hombre con su equipo pues trabajan para aminorar ese estrés y para que todo salga en los tiempos récords que ellos ofrecen. Estoy hablando de una empresa llamada Pin2Fresh, ya 16 años en el mercado, y este caballero que ustedes están viendo acá es Sebastián Cuartas, su fundador y director general. Sebastián, qué gusto tenerte aquí en Clase Empresarial. Nacho, gracias por la invitación, un gusto también. Hombre, gracias por aceptar la invitación. Vos sos un administrador de negocios de AFID que le ha apostado a muchas cosas, a muchos negocios, un emprendedor nato, incluso vendiste hasta cobijas hace mucho tiempo. Contanos un poquitico, hacenos un breve perfil de quién es Sebastián Cuartas. Pues empresarialmente y en el mundo de emprendedor, pues desde muy chiquito he experimentado en la familia, pues como mencionabas ahorita, allí en el pasaje de la Bastilla vendía cobijas todos los diciembres y pues he hecho de todo, he hecho mucha cosa. Con ropa, un tío que le montó la competencia al papá. El abuelo tenía el negocio que llamaba La Cobija. Ajá. Y el tío montó el cobijero. El cobijero. Sí, y yo trabajaba con el tío que éramos la competencia del abuelo. ¿Y al abuelo también le trabajabas o no? No, al abuelo el fin de semana le hacía caritas. la liga. Así. Muy bien. Esos fueron como los inicios, muy en tu juventud, en tu niñez. Sí. Uh-huh. ¿Luego qué siguió? No, pues en la universidad tuve negocio de ropa, traía ropa de Estados Unidos, hice por ahí unas camisetas para hombre, luego por ahí en la práctica, pues en Estados Unidos uno hace de todo. Uh-huh. Eso cuando uno está trabajando allá, eso pues repartíamos volantes, hacíamos trasteos, lavaba platos en la cocina, o sea, hacíamos de todo allá. Y ya luego llegué aquí después de graduarme y empecé en el corporativo. Ya, Pintuco. Sí, ahí trabajé un tiempo en mercadeo y ventas. Y de ahí fue como que ahí estuvo la concepción de la idea de Pin2Fresh. ¿Cómo nace esa idea de Pin2Fresh? ¿Y qué es Pin2Fresh en tus propias palabras? Yo me acuerdo de un momento ahí donde había una diapositiva y estábamos estudiando el cliente cuando trabajaba en el corporativo. Uh-huh. Y a la gente le daba mucha pereza transformar el espacio por el aseo, por el tiempo, por la calidad. Total. Y ahí, es como un pequeño caos. Eso, sí. y yo me acuerdo también que pues don Pacho se demoraba 15 días pintando mi casa, yo dormía con mi hermano, los libros estaban afuera, eso era un ritual, pintar la casa cada cierto tiempo. Y también me acuerdo que había un programa en televisión, Nacho, que se llamaba Extreme Makeover. Claro, y cogían una casa y hacían una casa en 2 días estos gringos. Y uno decía, eso no puede ser posible. Se hace una casa en 2 días porque no se puede pintar una casa rápido. Entonces ahí pues regla de 3 simples, si Pacho se demora 15 días, pues 15 Pachos un día, y eso no tiene mucho misterio, pues fácil de entender. Y eso es lo que hace Pin2Fresh. Pin2Fresh lo que hace es que mete un equipo de pintores profesionales, ¿cierto? Entonces nos rinde más que a un pintor normal porque tenemos
un proceso logístico y una técnica para pintar. Y en un día somos capaces de transformar pues, un espacio muy grande. O sea, cualquier casa o una oficina muy grande, un apartamento muy grande, en un día somos capaces de pintarlo. Decís que entran varios pintores y en un día te transforman el espacio, pues te lo pintan, tu casa. Lo primero que se le viene a uno a la mente es, eso debe costar bastante. ¿Cómo es ese costo frente a don Pacho, al que decís que te dice, le pinto esta casa en una semana y media? Pues nosotros somos un servicio de alto valor. El valor es el tiempo, el valor es la seguridad, porque la gente está asegurada a cualquier accidente, cualquier daño, ¿sí? O que puede valer un montón, nosotros aseguramos eso. Trabajamos solo con la mejor pintura, pues la mejor calidad de pintura. Y al final, cuando la gente hace cuentas, inicialmente somos más costosos. Muchas veces en la ejecución al cliente le sale más costoso que lo que le cotizamos nosotros, porque hay adicionales en el camino, ¿sí o no? Pero definitivamente pues, pagar seguridad social es más costoso, pero es, digamos que un costo para la empresa, pero un beneficio para el trabajador y un beneficio para el cliente, porque pues, si le pasa algo, lado, claro. Eso, pues, la ARL y la EPS pues, responden. Y hace 15 años era más difícil, Nacho. La gente me decía, pues, pero es que la diferencia entre vos y el de toda la vida es muy alta. Pero cada vez esa brecha se ha ido cerrando y cada vez la gente entiende y valora más un servicio donde pues entrega las llaves del apartamento, de la casa o de la empresa. Hoy en día ya hay cientos, quizás miles de apartamentos y de empresas que han sido pintadas por ustedes. Entonces, claro, hoy en día el mercado pues se abre con mayor facilidad. En ese momento, ¿quién creyó en vos? ¿Quién fue el conejillo de Indias frente a una promesa tan enorme en un momento cuando no existía ese servicio? Federico, un amigo, le pinté la oficina un sábado y un domingo. Y luego un ingeniero, David Mejía, tan lindo, y me contrató para que le pintara la casa. ¿Y cómo nos fue? En el primero, el domingo estábamos a las 12 de la noche terminando y no nos quedó tan bien y no ganamos plata. Pero yo tiraba cuentas y el negocio tenía que dar si uno lo hacía bien. En ese momento uno dio pues. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuántas experiencias pasaron hasta que te diera? No, muy rápido realmente, porque yo al principio empecé súper liviano, pues. Yo ya cuando tenía la herramienta comprada y entendí el negocio, pues el negocio sin seguridad social, sin impuestos, sin estructura, era rentable. Lo que pasó después es que formalizarlo, tener una estructura, ya empezó a convertirse en un reto. Bueno, esto ya había que reacomodarlo ahí, pero al principio cuando era Sebastián en el Twingo pintaba, eso era una belleza. Sí. Contame cómo llega el acuerdo con Corona. Corona, cómo se atraviesa ahí, atravieso en el mejor sentido de la palabra, como un gran aliado. Eso, ¿cómo ha evolucionado ese convenio ahí con Corona? Pues nosotros empezamos a seguir el desarrollo de la pintura de Corona al principio y sí. Corona empezó a traer una tecnología de base de agua muy bacana de esmaltes, que normalmente son con solventes y eso. Entonces le empezaron a apostar como al bajo olor, a la salud del pintor. Y ahí nosotros comercialmente nos acercamos a ellos y queríamos la distribución de su pintura, empezamos a comprar la pintura y empezamos a conversar. Y en algún momento Corona sacó con Sodimac una aceleradora. Y nos 2018, ganamos, ¿no? Sí, nos ganamos como ese privilegio de entrar ahí y ahí nos cambió la vida, Nacho, porque yo hasta ahí había sido un emprendedor, pero ahí cogimos una mentalidad diferente, como que había un mundo abierto de inversión, que había un mundo abierto de tecnología. Entonces Pintufresh fue una cosa antes de esa aceleradora y otra después. Totalmente. La mentalidad cambió. Totalmente. ¿Qué cosas cambiaron? Mira, la parte tecnológica es muy interesante porque éramos 5 compañías, 4 de tecnología y Pintufresh, un pintor. Y empezamos hablando de realidad aumentada, de datos, pues unas cosas muy voladas ya, ni tanto pues porque la tecnología está ya muy presente, pero nosotros pintando. Y en un experimento que propusieron en esa aceleradora, nosotros creamos un simulador para que la gente pudiera cotizar en línea, y eso hasta hoy es una belleza. ¿Verdad? Porque ya vos puedes entrar a la página de nosotros y sabes cuánto aproximadamente te vale pintar. ¿Qué tan fiel, qué tan preciso es ese simulador con la realidad?
88% de fidelidad, sí. Pero hay unos datos que no pedimos para no aburrir al cliente, pero ya después uno va... ¿Cómo cuáles? Hombre, si tenés muy amoblada la casa o no tanto, ajá, ¿cierto? Tenés un tapete o un piso de madera muy costoso. Tenés una altura dificilísima. Preguntamos una altura, pero no estamos preguntando si es dificilísima. ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde es el espacio que hay que pintar? Entonces no es lo mismo pintar en Medellín que en Oriente y hay que sobrecosto del transporte. Yo no pregunto eso ahí pues porque te aburro. Okay. Y eso, por ejemplo, aprendíamos ahí, como la experiencia del usuario, hay que preguntarle poquito, y no sé si te pasa que uno va a averiguar un carro y no sale el precio en internet y es como, no, pues ¿cuánto vale? El caso, Sebastián, es que en principio encuentro como dos grandes variables que son como parte del éxito. Uh-huh. Tecnología, uso de buenas herramientas y una buena planeación. Sí. Con esas dos cosas, en principio... Yo creo que sí, esos son a la vista, ¿sí o no? Pero más importante que eso, Nacho, es el propósito. O sea, nosotros nos declaramos que nos gusta poner espacios bonitos y que nos gusta aportarle a la comunidad, ¿sí o no? Desde que el trabajo de ese pintor se profesionalice. Hablemos, por ejemplo, de ese. Okay. Es un gremio, el de la construcción en general, ni siquiera los pintores, no es de la construcción muy informal, con unas prácticas muy particulares. Sí. A veces no se ajustan a los tiempos que dicen, los presupuestos van cambiando, se comprometen al mismo tiempo con esta casa y con la otra y con él y con la oficina. Sí. ¿Cómo es esa profesionalización en Pintufresh? Mira, ¿hay una escuela? Contame. El dolor del cliente es el que acabaste de decir. Uh-huh. A uno le duele que se le demore más, que le valga más o la calidad. ¿Sí o qué? Y eso está cantado en el cliente. Todos los clientes en esta parte vemos eso. Pero uno no está viendo la contraparte y es qué le pasa a ese joven o a ese maestro y es que esto es informal. Estos manes se le miden a todo, pero no son profesionales en nada porque pues hoy hay trabajo de enchapador, mañana de eléctrico, pues lo que hacen, hay que hacerle a todo. Uh-huh. Y no hay una dignidad sobre la labor, ¿cierto? Es como que pues... Yo se lo puedo hacer con dignidad, pero no se valora. Sí, okay. Pucha, es que a esta gente le toca duro. O sea, trabajar en construcción es tal vez uno de los trabajos más duros. Exacto, quizás ese reconocimiento falta. Claro, entonces, si vos lo haces profesional y prestas un servicio diferente, ya se dignifica. Y si el trabajo es formal, donde vos sabes que cada 15 días te llega la platica, y que no es solo el mínimo, porque es que el mínimo no alcanza, Nacho. Nosotros somos unos convencidos de que el mínimo, eso es clarísimo, mínimo no alcanza, hermano. No alcanza. Entonces hay que cobrar un poquito más. Por eso, retomando lo que decías al principio del valor, pues de entrada, si vos querés que entre alguien a tu casa y te lo haga bien, no puedes estar detrás del precio nada más, ¿sí? ¿Okay? Porque entonces vas a pagar poquito y vas a obtener poquito. Uh-huh. Entonces, y que tengan acceso a la salud, a la pensión, pues como a lo básico, ¿sí o no? Entonces, esa parte, y luego lo que preguntabas de la escuela, nosotros generalmente no contratamos pintores, sino que buscamos un perfil, no me lo vas a preguntar que es parte de la salsa secreta, pero tenemos un perfil especial al que nosotros lo capacitamos, le enseñamos, y luego tenemos como un código muy flexible, pero muy claro de disciplina. No, pero yo sí quiero conocer cuál es el perfil. Claro que sí. ¿Cómo por no? Fuera de cámara de pronto. Contame, ¿cómo minimizan los riesgos? Porque otra de las promesas que ustedes hacen a sus clientes es que si ocurre algún accidente, si ocurre algo, ustedes lo reponen. Uh-huh. ¿Cómo minimizan esos riesgos? Pues mira, lo más importante con la pintura es proteger. O sea, eso es un líquido que vos no te imaginas cómo salta una goterita a cualquier parte. Entonces yo tapo con plástico transparente de baja densidad reciclado, muy bacano, todos los muebles. Tapamos todos los pisos con cartón o con unas telas especiales. Protegemos con cinta de enmascarar toda la madera, ¿sí o qué? Pues primero proteger. Uh-huh. Luego los objetos, porque entonces somos especialistas en pintar un espacio amoblado. Desde que entramos, entonces se hace un registro fotográfico. ¿Sí? Y reportamos al cliente, aquí en esta mesa hay un... Ok, claro, una avería. Hay un talloncito, este vidrio está quebrado. Porque el cliente muchas veces no es consciente y después de que pasa cree que fuimos nosotros.
Hay un protocolo especial para la seguridad, o sea, nos tomamos como, digamos que el trabajo con el cliente de acordar que no haya nada por ahí suelto de valor, claro, ¿cierto? claro, para lo mismo. por supuesto. Yo pensaba que por aquí estaba el iPad, no. ¿Dónde está el iPad? Y póngalo en su lugar. O sea, esa parte previa es fundamental. Sí, hay mucha preparación y luego pues buena herramienta, buen material, buenos procesos y la gente, cada uno en lo suyo. Estamos conversando hoy con Sebastián Cuartas. Sebastián, como ustedes ya lo pueden ver, es alguien muy joven, administrador de negocios de EAFID, cofundador y hoy en día director general de Pintufresh. De Pintufresh no solo haces parte vos, sino que estás con otro socio, el mismo Corona es parte, hoy en día es socio, inicialmente ellos invierten en tu startup, pero hoy en día son parte de los inversionistas. Contanos más o menos cómo es el modelo de negocio hoy en día, cómo está funcionando. Y la pandemia, tengo entendido que una cosa era Pintufresh antes de pandemia y otra cosa es ahora. Hubo que reenfocarse, hubo que reestructurar cosas. Sí. Contame un poquito. De atrás para adelante, pues la pandemia nos cogió muy grandes. Habíamos apostado a un crecimiento, Nacho. Teníamos un plan que llamaba el plan 80. Teníamos 80 pintores. 80 pintores. En diciembre del 2019 éramos 80 pintores y detrás un equipo versus grande. 45 de hoy en día. Sí, entonces eso, pues imagínate la magnitud. Y teníamos otro negocio que aún pues tenemos esa línea, que es un negocio de venta de herramientas para pintar. Y ese negocio era 600 ferreterías que atendíamos. Entonces en marzo del 20, que empezó la pandemia, nos tocó decir, no, venga, cerremos ese negocio de las ferreterías, quedémonos con los clientes grandes de las ferreterías y con los mayoristas. Yo le vendo a Home Center, a varios pintureros, esas herramientas. Entonces, pues simplifiquemos el negocio de la herramienta que requiere mucho capital y mucho riesgo de cartera. Y pues pintores se redujo, pues digamos que la última gente que había entrado les pagamos y los indemnizamos y les dijimos, pues no somos capaces. Y aguantamos un equipo país de 50 pintores, Nacho, en la casa pagándoles. Páguele. Y pues si había un pan, pártalo en 4. Claro, hay medio pan, pártalo en 4. O sea, tratando malabares, de... claro. Sí. Y era muy loco. Malabares financieros. Pues, sí, todo, eso, claro. Malabares financieros. Y eso pasó de todo, porque entonces en mi vida personal la novia se había ido a un viaje a Asia y se quedó encerrada en la India. Se quedó encerrada en la India en un curso de yoga en una ashram, hermano, y eso era pues una cosa a muy ella, tensionante. para ella maravilloso. ¿Para vos qué fue eso? No, ¿Qué representó? Duro. No, muy duro, yo hice mucha fuerza. Sí. Hice mucha fuerza. Entonces era el negocio sin caja, cerrándose, abrían, ¿te acuerdas de los acordeones? Sí, claro. Y todo el mundo quería pintar, entonces era una locura, logística, permisos, era muy retador. Y paralelo a eso, negociando con Corona la entrada pues, a la participación. Es decir, fue como muchas cosas en la vida de una dualidad impresionante. Por un lado, te tenías que estar reduciendo, cerras cosas, pero por el otro lado había una gran demanda del servicio también. Sí, ¿cierto? Y demanda a picos y a unas dificultades. Y luego mucha presión sobre la mano de obra, porque entonces los pintores decían, no, es que me están llamando a mí, entonces me voy a salir. Entonces era un tiempo de guerra muy extraño. Aprendimos mucho pues en ese proceso. ¿El Pintufresh de hoy en día cómo es? Más organizado, muy organizado, cada vez más ordenadito, rentable, porque en ese tiempo, antes de la pandemia, era un paradigma diferente y eso era crezca y crezca y crezca. Y la rentabilidad era el segundo objetivo, pero primero el crecimiento. Claro, recuerdo perfectamente en una entrevista por allá que das en el 2018 algún medio, tenías en la mira Japón y Alemania. Obviamente, o sea, por descontado se daba a Bogotá y a nivel nacional. ¿De eso qué ha pasado? Hoy en día, ¿qué pensás de eso? Yo sigo soñando con que esa compañía llegue a un mercado como el de Japón o el de Alemania. Nosotros, pues primero en el plan de acción está entrar a Bogotá. Nosotros esa entrada la hemos ido pues, como aplazando por lo mismo, porque dijimos, venga, pero si en Medellín hay todavía como expandirse, ¿usted para qué se va para Bogotá? Claro, claro. Entonces tenemos un hito por allá declarado, cuando se toque esa campana vamos a Bogotá, o cuando se toque esa campana vamos a Florida, que ha empezado a aparecer en la posibilidad como llevar la compañía a Florida, pues.
Cuando, a ver, más que por el principio, ¿has perdido el foco en estos 16 años? Muchas veces. ¿Cómo se reencuadra Sebastián Cuartas cuando pierde el foco? Pues hasta hoy la situación de caja siempre es la que me ha llamado a la atención. Mi naturaleza es muy emprendedora, muy exploradora y me ha dado hasta hoy, pues antes más, hoy menos, mucha dificultad de enfocarme en lo que ya funciona, ¿cierto? Y he aprendido a entender que yo no tengo esa vocación tan administrativa, tan del día a día, eso me empieza como a dar pereza o a aburrir. Lo tuyo está como en ir pensando el futuro. Sí, en crear en el presente, pero pues lo he ido aprendiendo, entonces yo antes no me sentaba nunca con el contador, Nacho. No. El contador me decía, ganamos, perdimos, y yo, bueno. Ajá. Hasta que hace, pues la entrada de Corona ha sido para nosotros una belleza, porque es un viejo sabio de 140 años. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo nos fue este mes? Por todos los lados. ¿Cómo nos fue este mes? ¿Cuál es el margen de estos clientes, de estos otros? ¿Cuál es el presupuesto? El porcentaje de ese gasto sobre la venta. Entonces, entre el reto exterior más el socio y pues nuestra madurez, que uno arranca, pues nosotros arrancamos muy pelados y uno al principio es muy acelerado en vender y crecer y servir, pero pues en mi caso, mirar hacia la rentabilidad y el orden, muy ordenados para ciertas cosas, para otras no tanto, y uno lo mira por el retrovisor y es raro, pues, eso también ha sido un proceso de aceptarlo, que así fue. De ese retrovisor, ¿qué dolor te da haber renunciado a qué? ¿O? No, nada, yo no renunciaba a nada. No. Yo le echo a todo, yo hice pintura, traje las herramientas de la China, todo lo que se me ha ocurrido lo he hecho. He hecho murales por la ciudad, hemos hecho de todo, cosas bacanas que nos han parecido interesantes, obras de, pues, como sociales muy bonitas. Pero, no, pues es que si yo fuera hoy hace 15 años haría todo diferente. Pues no estaría aquí en esta silla. Entonces. Exactamente. Sí. Me imagino que al principio tu servicio era pintar con unas condiciones muy especiales, con unos tiempos muy récords, un modelo de negocio muy distinto a lo que existía hasta ese entonces. Hoy en día pintas apartamentos y bodegas y oficinas y esto, pero existen otras cosas, infraestructura, por ejemplo. ¿Le has apostado a eso? Sí. Señalización, señalética, en fin. Sí, claro, no, pero lo que decías ahora de exploraciones, pues llegamos a remodelar. Por ahora es una sede entera, la Cruz Roja de remodelación. Por ahora remodelé apartamentos y entonces remodelaba apartamentos en una semana o en 2 semanas, pues con el mismo modelo. Pinté un puente, Nacho, atravesando el río Cauca. Sudaba yo allá la gota fría, hermano. Solamente como dijiste, pinté un puente, ya la odisea que tuvo que haber sido eso. Sí, un puente, y había que quitarle el óxido, un puente de 100 años lindísimo, colgante. Y uno después va aprendiendo, como es que yo no soy especialista en puentes, y de pronto tubería o señalización de vías, pisos epóxicos, pues, y uno cree y siente que lo puede hacer. Pero esos son otros protocolos, sí, esos son otras exigencias, eso es otra cosa muy distinta. Sí, eso es muy distinto y uno tiene que ir renunciando, pues en mi caso, fuimos renunciando a cosas para volvernos muy tesos en una, ¿cierto? Entonces, esa es como la historia. Siempre también tratando de servir, pero en algún momento como, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto sea ordenado? Y también la otra pregunta clave es escalable, porque ¿cómo escalas una cosa tan artesanal? Entonces, más bien, si la volvés más productiva y más ordenada, ahí sí puedes empezar a acelerar. Este programa lo estamos grabando un 6 de agosto 2024. Sí. ¿El tamaño del negocio de hoy en día es el que te soñabas? ¿Cuál es tu lectura frente a tu momento? No, como de madurez ya a mí me gusta que el equipo esté en armonía, eso es la principal, como... ¿Propósito? Pues como el propósito principal es que estemos en armonía y que sea bacana el ambiente y que la gente sienta que trabaja en un lugar bacano, bonito. Y que el cliente empiece a percibir eso, ¿sí o no? Porque eso se percibe, el cliente en las actas de entrega nos dicen el equipo muy bacano. De hecho, te he escuchado en otros momentos algo que me parece bonito y quiero resaltarlo, una comunidad próspera. ¿Te interesa crear comunidad próspera?
mucho. Es que yo creo que en la construcción hay una oportunidad inmensa, hermano, porque es que los barrios están por construir. Colombia tiene un déficit de vivienda grande. Y si uno, te lo voy a poner en términos simples, si uno puede disminuir el tiempo a la mitad de una técnica profesional, podría cobrar el doble. Y si esa persona, en vez de ganarse el mínimo o a 50.000 el día, como en el mercado, sí, se gana 100 el día, hombre, ya es una persona que gana 2 millones al mes, ya no está tan en la línea de pobreza, ¿cierto? Entonces yo creo que esto es un país con un potencial en construcción y en profesionalización, y a nosotros pues nos gusta mucho porque con machete y rula abriendo camino, porque ha sido también difícil al principio, ya no tanto, que la gente comprenda que eso no se compara uno a uno, el poder de inspirar a otra gente para que profesionalice la construcción. Es bonito. Es decir, le apostás a una espiral ascendente, virtuosa completamente. Sí, yo creo que es virtuoso cuando uno, por ejemplo, que me invites aquí, a mí me encanta porque uno puede compartir claro, parte de esta historia, sí. Claro. Y, porque venir a contar solo linduras, pues quizás no sería, o no es el propósito. Claro, ¿no? Y esto tiene matices, pues, y esto tiene dualidades, esto, pues, que uno se endeudó, que tiene una deuda, o sea, esto tiene por todos los lados, ¿sí o no? Pero yo siento dos cosas muy bacanas. El camino del emprendedor es hacia adentro, porque uno, pues, para adelante, pero para adentro, porque uno, si quiere formar un equipo y servir, eso es para adentro. Y creo que es una espiral ascendente, como vos decís, porque si las empresas empiezan a coger más conciencia y salimos del paradigma de competir y empezamos a colaborar y sabemos que para todos hay, y empezamos a servir y ser cada uno en lo suyo muy bueno, ¿sí? O que levantarse uno a trabajar con amor. Va a haber días que llueve, puede ser, eso pasa, y va a haber todos los tipos de retos. Total. Pero lo que yo te decía ahora, como si uno tiene ese propósito de nosotros de profesionalizar, dignificar, formalizar, propósito de transformar un espacio, pues lo bonito. ¿Cuál sería como tu ancla? Esa es mi ancla, sí. Esa es tu ancla. Pues mi ancla siempre, Nacho, es la muerte. A ver, ¿por qué? ¿Cómo así? Porque uno cuando empieza a ser consciente de que esto es un tiempo, ¿cómo hago para que mi tiempo por aquí yo me lo disfrute, yo aprenda, yo sirva? ¿Sí o qué? Entonces, para mí... Suena irónico, pero es real. Sí. En la medida en que tenés esa única certeza que es el fin, la sí. muerte, empezás a aprovechar mucho más el segundo. Claro, ¿no? Claro. Y ya se vuelve más un juego la vida. Sí, y como yo creo que uno muere y sigue las cositas ascendiendo, yo creo que uno está en un camino de ascensión y que la vida sigue y que uno de alguna manera vuelve y sigue dando las puntadas. Entonces, cuando ya la vida se pone en ese contexto, cualquier problema y el propósito de aprender, servir, disfrutar, es más simple. A mí me han tocado unas tormentas duras, sí, o que en el negocio, en la vida no tanto, la vida me ha tratado muy bien. Me hablabas, y casi que para cerrar, Sebastián, sí. Me hablabas ahora, antes de encender esta cámara y de prender este micrófono, de como un juego de palabras. Crees en el explotar y en el explorar. Sí. ¿Cómo es esa ecuación ahí? Pues no, en algún momento con Corona nos enseñaban eso, pues como venga, es que hay que explotar el negocio que usted ya sabía hacer y ser rentable, y luego explorar otras cositas con esa caja. Usted ha puesto unas fichitas y explora, que hasta ese momento yo había sido un explorador. Yo quería uberizar los pintores y quería siempre algo más grande de lo que tenía. Y eso es válido y habrá gente que le haya funcionado. Sí, o que hay un man que montó Uber, está muy bien, es un crack. Claro. Otro man montado en Rappi, unos tesos, sí, o que y entonces uno como que se está comparando o viendo esas otras super compañías que crecen a esas velocidades. Pero también en su realidad, en sus zapatos, venga, a usted le está funcionando esto. ¿A qué costo, Dios? A usted le está funcionando esto. Explotar suena raro, pues, como... la palabra puede ser rara, pues, pero no importa. No, pero explotar el negocio en términos de aprovechar lo que usted sabe hacer y rentabilizarlo. Sacarle provecho. Sí, aprovecharlo. Y explorar el próximo negocio o ese gran negocio que usted siente que para dónde va la industria. Lo malo es que en mi mente
va muy rápido y ve muchas cosas adelante, entonces hay veces quiero como coger todo, entonces es como, venga, sírvase lo que se va a comer. Y me imagino que ahí entonces entra en juego tu equipo. Sí, y claro. no hablas solo de los pintores, sino ya de la otra parte administrativa que te acompaña. Claro. Y de los asesores que tenés. Sí, claro, y pues el equipo, los mentores con los que converso mucho y lograr, pues yo me declaré ya que yo soy el visionario. Entonces mi labor es ver para dónde vamos y ver qué estamos haciendo hoy y conversar. ¿Sí o qué? Y ya tengo Pipe, que es como el que Felipe conversaste. Cardona, sí, claro, Pipe, el gerente de una de tus líneas de negocio. que él es socio ya de la compañía y él está enfocado en el negocio de servicios, ¿sí o qué? Y ya él es la tierra, integra, y ahí tenemos un equipo muy bacano de marketing, de administración comercial. Soñadores como vos tienen que tener polos a tierra, y ellos son polos a tierra. Sí, yo creo que uno lo tiene que aprender a desarrollar y aceptar que no tiene esa capacidad, desarrollándola, pero no perdiéndose allá, porque se aburre. Pues yo me aburro todo el día haciendo lo mismo, es muy duro para mí. Este es Sebastián Cuartas, fundador de Pintufresh. Ustedes son una empresa muy joven, Sebastián, en consolidación, 16 años, Sí. buenos índices de crecimiento, eso es indudable. Partners muy necesarios de muchos clientes en hogares y en empresas que buscan transformar, que buscan revitalizar, que buscan renovar la energía de sus espacios, y creo que ese es un lugar y una oportunidad de trabajo maravilloso. Así que sigan aprovechando, que sigan explotando y explorando nuevas posibilidades de crecimiento. Hasta aquí esta charla, esta conversación con Sebastián Cuartas, y los esperamos dentro de 8 días con un nuevo capítulo, una nueva voz empresarial aquí en nuestro programa Clase Empresarial. Se cuidan mucho, un abrazo. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.